A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Entre los millones de matrimonios extraños, hubo uno destacable. Ella era cantante operática y él, practicante de boxeo y lucha libre. Él era machista al extremo y ella le exigió que para casarse, él debería lavar todos los días los platos de la cocina y llevarle el desayuno a la cama. Y no solo eso, ella, solo ella, se encargaría de la crianza de los hijos, inclusive de los varoncitos. Y cuando nació el tercer retoño, después de 2 niñas, decidió que ese varoncito lo iba a vestir como a una niña, y así lo hizo, hasta que tuvo 10 años. Ese joven se llamaba Ernest Hemingway. Y para compensar la influencia de su madre, se hizo luego más rudo, amante del boxeo y las corridas de toros, y propagandista de su propia rudeza, participando en feroces jornadas de pesca y caza, y de toda aventura donde pudiera mostrar cuán varonil era. Y luego, Ernest Hemingway se hizo periodista y escritor, y su espíritu ávido de emociones y aventuras se sumergió en el mundo de las lecturas, y decidió conocer todas las geografías. Y en esa carrera de las letras, Hemingway alcanzó todos los reconocimientos, incluyendo el Premio Nobel. Ernest Hemingway vino a este mundo un 21 de julio de 1899 y llegó para llenarnos de coraje ante las vicisitudes de la vida, para darnos lecciones de fuerza ante los desalientos de cada día. Hemingway vino para enseñarnos con su literatura que la vida puede matarnos, pero derrotarnos nunca. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. Santiago Guarderas es el nuevo alcalde de Quito. Líneas de telefonía celular aumentaron en un 8%. La variante Delta dificulta la inmunidad de rebaño. $4.000 millones perdería el país por un fracaso en el plan de vacunación. WhatsApp suspendería cuentas de usuarios con apps no admitidas. Municipio de Quito se negó a renovar convenio con Fiscalía. Guarderas designan nuevos secretarios. Fiscal General pide condenar amenazas a un agente investigador. Gobierno pondrá a 15 hospitales públicos en terapia intensiva. En el segmento de opinión, buenas noticias, todos a poner el hombro. Y el espíritu olímpico está de vuelta. En política internacional, al final Castillo. En los editoriales tenemos un editorial anónimo, Querido Quito, Martín Payares, a Yunda se le cayó la estantería por completo. Roberto Vaquerizo, corrupción rampante. José Hernández Montalvo, canciller de Lazo o del castrismo. Italia Flores, el mapa político de la ministra Alexandra Vela en una sociedad líquida. Noticias del día con Carla Sánchez. Santiago Guarderas es el nuevo alcalde de Quito. La noche de este 19 de julio del 2021, Santiago Guarderas, nuevo alcalde de Quito, firmó la resolución de subrogación ante un notario en el Consejo Metropolitano. Tal como lo establece la ley, voy a proceder a firmar la resolución por medio de la cual, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales, asumo el cargo de alcalde de Quito, dijo Guarderas. Con esto, Guarderas asume la alcaldía de Quito después de que la jueza Grimanés Erazo decidió revocar las medidas cautelares a favor de Jorge Yunda. A la sesión asistieron principalmente concejales del bloque de oposición a Yunda, que con aplausos celebraron al nuevo alcalde de la ciudad. Líneas de telefonía celular aumentaron un 8%. De febrero a julio del 2020, con la llegada de la pandemia, el número de líneas activas de telefonía celular cayó en más de 1,16 millones. Eso refleja claramente el primer impacto económico de la crisis sanitaria, donde se produjo una reducción de más del 12% del Producto Interno Bruto PIB. A partir de agosto, sin embargo, se ha producido una paulatina recuperación. Así, hasta el 31 de mayo del
del 2021, el total de líneas activas llegó a 15.976.259, lo que representa un retorno a los niveles similares a los alcanzados entre mayo y junio de 2019. El 51% de las líneas activas, es decir, más de 8,2 millones, se está manejando por Conecel S.A., comercialmente conocida como Claro. Otras 4,92 millones lo representa el 30,82% y está a manos de Movistar. Finalmente, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT acapara el 18,18% de restantes, lo que suma alrededor de 2,82 millones de usuarios más. Según el último reporte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel, en el país existen 8.923.231 líneas de tecnología 4G. Sin embargo, el 57% de la infraestructura se concentran en Pichincha, 2.051 radiobases y en Guayas 2.025. La variante Delta dificulta la inmunidad de rebaño. La Organización Mundial de la Salud, OMS, describe a la inmunidad colectiva o de rebaño como la protección indirecta contra enfermedades infecciosas que se consigue cuando una población se vuelve inmune, sea como resultado de la vacunación o por haber presentado la infección con anterioridad. Con la COVID-19 proveniente de Wuhan, China, en diciembre de 2020, la estimación era que esta inmunidad se conseguiría con el 70% de la población vacunada. Sin embargo, las variantes, y en especial la Delta, obligan a que el porcentaje de población inmunizada sea mayor, debido a su alto alcance por su rápida transmisibilidad. El epidemiólogo Daniel Simacas explica que la variante Delta, que ya circula en Ecuador, nos cambia las reglas a la mitad del partido, al aumentar la capacidad de contagio y bajar el porcentaje de efectividad de las vacunas. Tenemos que vacunar al 95%, incluso el 100% para alcanzar la inmunidad. La ministra de Salud, Jimena Garzón, dijo que Ecuador vacunará al 72%, 9 millones de la población mayor a 16 años, hasta finales de agosto, pero que la vacunación continuará hasta llegar al 100% de la población, con el objetivo de 12.406.265 ecuatorianos. 4.000 millones de dólares perdería el país por un fracaso en el plan de vacunación. Según la encuesta de expertos de la economía del Ecuador, donde participaron más de 20 académicos y profesionales, la proyección de que el Producto Interno Bruto PIB crezca un 3% depende de que la mayoría esté vacunada contra la COVID-19. Caso contrario, el escenario podría ser la caída del 1% en el PIB, lo que significaría una pérdida de al menos 4.000 millones de dólares, los cuales no circularán para mover los negocios ni para aumentar el consumo de los hogares. María Verónica López, economista y exconsultora del Banco Mundial, explicó que cada ciudadano que no acude a su cita de inmunización representa alrededor de 1,3 millones de dólares perdidos en ingresos y empleo para este año. No solo es el costo de la ampolla de la vacuna, que podría promediar los $60 a 2 dosis, sino los daños de una economía ya golpeada desde el 2020 y que necesita normalizarse para no seguir generando pobreza y precariedad laboral, dijo. WhatsApp suspenderá cuentas de usuarios con apps no admitidas. Usuarios de WhatsApp han visto sus cuentas suspendidas en los últimos días. WhatsApp explicó en un comunicado en su sitio web que esto se debe a que probablemente se está usando una versión de la aplicación de mensajería no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Las aplicaciones no admitidas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp a un teléfono o a otro son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan las condiciones de servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad, se lee en el comunicado. La aplicación anima a los usuarios a cambiarse a la versión oficial de WhatsApp. Para ello indica que es posible que se deba realizar una copia de seguridad del historial de conversaciones antes de transferir la cuenta a la versión oficial de WhatsApp. Municipio de Quito se negó a renovar convenio con la Fiscalía.
La Fiscalía General del Estado indicó que el municipio de Quito no accedió a renovar un convenio de cooperación a través del cual hace más de 5 años se abrieron puntos de atención en las parroquias Conocoto, Tumbaco, en el sur y en el centro de la capital. Se trata en total de 28 puntos de atención, 12 unidades especializadas en violencia de género, 8 de soluciones rápidas, 4 de servicio de atención integral y 4 de peritaje integral. Pero el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, respondió a la queja de la Fiscalía. Los funcionarios que tomaron decisiones sin consultas afectando a la ciudadanía serán separados. Daremos solución inmediata para seguir prestando toda la colaboración con la Fiscalía. Guarderas designa nuevos secretarios. Guarderas en rueda de prensa enfatizó que una de sus prioridades será la implementación de un código de ética para los funcionarios del municipio, el cual se articulará con el que propone el gobierno nacional. También se establecerán mesas de trabajo para analizar el tema sanitario, ya que han reportado casos de la variante Delta del coronavirus. El COE Nacional ha hecho una serie de recomendaciones que debe adoptar su similar metropolitano y por consiguiente, luego de conocer la situación epidemiológica y algunos criterios de profesionales expertos, tomaremos las decisiones pertinentes, agregó. En cuanto a la situación de Jorge Yunda Guarderas, dijo que el exalcalde puede ingresar a las dependencias municipales como todo ciudadano, pero ya no podrá ejercer las funciones de las que fue removido. Además, se realizarán convocatorias a los directorios para designar a los nuevos funcionarios. En cuanto a las secretarías, lo hace directamente el alcalde y así procederemos. Carolina Velázquez será la nueva secretaria de Coordinación Territorial. Juan Francisco Arias será gerente del Metro. Álvaro Guzmán será designado secretario de Movilidad. María de los Ángeles Rivadeneira será la administradora general. Todavía se analiza quién encargará de ser el nuevo procurador. Poco a poco seguiremos designando a los distintos funcionarios. Fiscal General pide condenar amenazas a un agente investigador. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que condenó la amenaza de uno de los agentes de esa institución. El amedrentamiento se hizo en contra del servidor tras presentar por escrito la apelación a la decisión de un juez en el que ratificó la inocencia del expresidente Abdalá Bucaram en el presunto delito de tráfico de bienes patronales. La fiscal envió el mensaje el lunes 19 de julio del 2019. Como sociedad no podemos tolerar ningún intento de amedrentamiento a los agentes fiscales. Hago un firme llamado a las demás instituciones del Estado y del eje de justicia para condenar frontalmente estas prácticas mafiosas y luchar por que prevalezca la verdad de todos los casos. El texto señala que todo sucedió luego de que un agente ingresó la apelación formal por escrito al auto del sobreestablecimiento dictado por el juez Juan Carlos Terán a favor de Abdalá Bucaram en el caso del presunto delito de tráfico de bienes del patrimonio cultural. El agente fiscal de delincuencia organizada transnacional a cargo del proceso recibió una serie de llamadas telefónicas y mensajes de audio en la que una voz masculina, entre improperios, profirió amenazas contra su vida. La Fiscalía informó que ha iniciado las acciones legales correspondientes que permitan ubicar al responsable de las amenazas y ha dispuesto las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida del referido agente fiscal. Gobierno pondrá a 15 hospitales públicos en terapia intensiva. El gobierno intervendrá 15 hospitales públicos del IES y del Ministerio de Salud Pública con el fin de eliminar la corrupción, optimizar la atención del público y garantizar la entrega de medicamentos, señaló el vicepresidente Alfredo Borrero. El tema de la salud es una urgencia nacional. La realidad de la salud del país viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, sostuvo. Borrero señaló que destacó las anomalías de todo
todo tipo cuando hizo visita sorpresa en los hospitales de Quito, Manabí, Los Ríos, Guayaquil y Cuenca. A finales de junio, la Comisión Nacional Anticorrupción denunció la presencia de un mecanismo mediante el cual los núcleos de la corrupción controlan administrativamente algunos hospitales del IES y del Ministerio de Salud. Se va a comenzar por las compras de abastecimiento para los hospitales, aseguró Borrero. Tenemos una fuerza de tarea conjunta con la Fiscalía y la Policía, añadió. El segundo paso será el repotenciar a algunos hospitales para que vuelvan a dar la atención al público que tiene que costear de su bolsillo exámenes y medicamentos. Mantenimiento en los equipos que están sin funcionar. Son cosas simples, falta una tarjeta para que un tomógrafo funcione. Se va a potenciar a los equipos, expresó. En los próximos días ya vamos a ver los resultados, sostuvo, aunque aseguró que no dará el nombre de los hospitales a intervenir para tomarlos por sorpresa y así evitar que escondan evidencias. Cuidados en tiempo de COVID. En este momento nosotros estamos viviendo una situación de extremo estrés, extrema preocupación, y está dado justamente por la presencia del COVID. Esta presencia del COVID, esta presencia de este virus ha hecho que se transforme el mundo. Al transformarse el mundo va a transformar también nuestra calidad de vida. Ciertas manifestaciones pueden ser claras en este proceso de contagio viral. Por ejemplo, la taquicardia, el sentir que nuestro corazón late mucho más rápido de lo que normalmente debería latir. Esto se llama una taquicardia sinusal inadecuada. En la manifestación de esta taquicardia puede estar presente en el proceso viral. Podemos tener también ya una complicación mucho más compleja, que se llama la miocarditis viral. Esta miocarditis es el proceso inflamatorio que se va a producir en el corazón en el momento que el paciente está contagiado. Esta miocarditis puede transcurrir de una manera leve, produciendo solamente lo que hablamos en el inicio, una taquicardia sinusal, un aumento de la frecuencia cardíaca o arritmias leves. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el noticiero de Telesucesos. El Ecuador vive un momento especial, la vacunación avanza, pensar que hay más de 6 millones de ecuatorianos ya con la primera dosis y un grupo importante con segunda dosis nos da vientos de esperanza. También la ganancia de Carapaz, el haber subido al podium del Tour de Francia, nos da vientos de esperanza y nos demuestra el empuje de los ecuatorianos. Lo único que queremos decir es sigamos adelante, sigamos con ese empuje. Nosotros como país podemos salir adelante, podemos ampliar plazas de trabajo y vemos también el esfuerzo del gobierno de generar una serie de lineamientos que esperamos vengan a ayudarnos a todos, a quienes generamos trabajo, a quienes damos trabajo, a quienes formamos la fuerza laboral de este país. Es decir, tener más plazas de trabajo, un trabajo digno, un trabajo remunerado que nos permita cumplir con nuestras necesidades y avanzar con nuestras familias. Los vientos son buenos por una parte, pero por otra parte nos preocupa que esta variante Delta del COVID siga avanzando en el país. Lo único que debemos hacer es seguir cuidándonos. Aunque estemos vacunados, usemos mascarilla, continuemos con las normas de bioseguridad, con el distanciamiento requerido para evitar un recontagio y evitar llevar el virus a las familias. Así es que podemos decir varias cosas. Primero, tengamos toda la fuerza para seguir adelante, todas las ganas. La vacuna está ya aquí en el país, está vacunándose a más de 400,000 personas diarias por el récord alcanzado en el último fin de semana, y este récord seguramente va a ir en incremento. Es el país que más está vacunando al momento en el mundo entero. Así es que es algo muy positivo y es una prueba de que se han cumplido con ofertas de campaña. Pero al mismo tiempo, comprometernos todos
a desde donde estamos trabajar. Si somos estudiantes, seguir estudiando con ahínco, demostrando nuestro interés por mejorar, capacitarnos y poder avanzar para beneficio nuestro y de nuestras familias. Y por otra parte también tener todos los cuidados para evitar que la pandemia siga avanzando en el Ecuador. Uno ve cifras que nos preocupan en Guayaquil, en la provincia del Oro, en la provincia de la Suay, en la propia ciudad de Quito. Nuevamente los hospitales están abarrotados. Así es que no nos confiemos, esta pandemia lamentablemente no termina aún y hay que seguir cuidándonos para que el país pueda seguir avanzando, acceder a vacunas, acceder a nuestros trabajos, acceder a información para saber qué debemos hacer para mantener un mejor estatus, un mejor estado que nos beneficia a todos nosotros como país y a nivel personal. Así es que, por favor, hay buenos vientos, hay más vacunas, ganamos en el Tour de Francia en el 3er puesto. Es impresionante lo que Carapaz logró y escuchamos esas canciones de apoyo. Esas canciones de apoyo también, digamos, el Ecuador puede salir adelante, el Ecuador puede avanzar, podemos tener un mejor futuro que nos merecemos como país y como ecuatorianos. Así es que nos vemos en una semana más. Opinión. El espíritu olímpico está de vuelta. Los Juegos Olímpicos son la mayor cita deportiva a nivel mundial y cuentan con la participación de más de 200 países. Son inspirados en los Juegos de la Grecia Antigua, desarrollados entre el año 776 a.C. y 393 después de Cristo. Los primeros Juegos de la era moderna se realizaron en 1896 en Atenas. Esta cita no ha estado exenta de controversias a lo largo de su historia y ha sido suspendida solo en 3 ocasiones, en 1916, en 1940 y en 1944 por las 2 guerras mundiales, y el año pasado fueron aplazadas por primera vez debido a la pandemia del COVID-19. Los Juegos se han caracterizado por ser un espacio que incentiva los valores asociados al deporte, tales como la competencia leal, la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo y el esfuerzo. En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas ha promovido desde 1992 la tregua olímpica, misma que se refiere a la suspensión de las operaciones militares en un conflicto mientras duran los Juegos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha solicitado a todos los países y grupos armados adoptar esta tregua hasta la finalización de la Olimpiada el próximo 8 de agosto de 2021. De igual forma, en los Juegos Olímpicos de Invierno realizados en Pyeongchang en el año 2018, los representantes de Corea del Sur y Corea del Norte desfilaron juntos en la ceremonia de inauguración, demostrando la importancia simbólica que tienen los Juegos Olímpicos para la geopolítica. Y desde el viernes, el mundo será testigo de unos Juegos atípicos, sin la presencia de público en las competencias y con rígidos protocolos de bioseguridad. También marcarán un hito en su organización, ya que mucha de la infraestructura construida para esta cita es reutilizable. Para muchos son los primeros Juegos Olímpicos sustentables y por donde se lo mire, serán históricos. La delegación ecuatoriana estará conformada por 48 deportistas, siendo esta la más grande de toda su historia. La marcha será el deporte donde tendremos el mayor número de representantes, con un total de 6 hombres y 3 mujeres, quienes participarán en las competencias de 20 y 50 kilómetros. Pero la participación que más expectativas ha generado es la del ciclista carchense Richard Carapaz, quien competirá este viernes 23 de julio a las 9 horas de la noche de Ecuador en la prueba de ruta. Y estará acompañado de una joven promesa de este deporte, que es el sucumbicense Jonathan Narváez. Todo el país estará a la expectativa del desempeño de nuestros deportistas. Glenda Morejón, Alexandra Escobar, Andrés Chocho, Paola Bonilla, Ángela Tenorio, Richard Carapaz, Doménica Suero, Lucía Yepes, Julio Castillo, David Farinango y todos quienes competirán nos harán sentir orgullosos. Le auguramos éxitos y cuenten con el aliento de 17 millones de ecuatorianos en esta nueva cita mundial del deporte.
Global Hoy con Alan Catey. Mes y medio después de concluida la segunda vuelta presidencial en el Perú, el resultado del balotaje no varió respecto del inicialmente anunciado, ratificándose al profesor Pedro Castillo como vencedor en los comicios por un margen de 44,000 votos, que ciertamente no significa ninguna carta blanca para el presidente electo, que entrará en funciones a fines de este mes. Nadie sabe si por táctica o por sensatez, Pedro Castillo se empeñó en moderar su discurso y sus metas sociales y económicas desde los últimos días de campaña para la segunda vuelta y durante este periodo de incertidumbre que acaba de concluir con su ratificación. Las dudas surgen al recordar a personajes de la misma pelambre populista como Hugo Chávez, por ejemplo, quien hasta el final de su primera campaña para la presidencia descartó enfática y explícitamente cualquier posibilidad de estatizaciones, de confiscaciones, ratificando su respeto por la propiedad privada. Váyase a ver dónde quedaron esos discursos y esas ofertas. Al final del día, la única propiedad privada que respetó, alentó y multiplicó por millones fue la suya propia, que hoy se nos revela en su hija como la persona más rica de Venezuela, con una fortuna personal de más de 4.500 millones de dólares. Las graves dificultades que los líderes y lideresas del socialismo del siglo XXI han tenido con sus manos ardientes en el manejo de los recursos públicos, que desde el primer momento han considerado como suyos, y como suyos se los han llevado en peso, generan, como es natural, suspicacias cuando nuevas figuras de similares orígenes y discursos llegan al poder. El presidente electo peruano llega al poder en una circunstancia inédita para el Perú, como es disponer en este momento de más de 80.000 millones de dólares en reservas internacionales, lo que constituye el mejor y más meritorio reconocimiento de la notable gestión económica del país, más allá de las miserias de su clase política. Salta a la vista la capacidad de sus gestores financieros públicos que han sabido, en medio de los vendavales políticos, mantener el rumbo con firmeza y eficacia. El presidente Castillo está recibiendo un país con una economía muy sólida, respaldada en unas reservas monetarias enormes. Que no salga a decir en los próximos días que el país está quebrado, que no tiene siquiera recursos para pagar la nómina, como ha sido la práctica habitual de sus semejantes. Ojalá, por el bien del Perú, esa enorme riqueza no sea dilapidada en populacheras kermeses, en dádivas y en hombres del maletín, como los conocemos acá, a los encargados de la compra de conciencias de jueces y legisladores para objetivos políticos propios del socialismo del siglo XXI y que han sido postulados como tales por Castillo, esto es, tirar abajo la Corte Constitucional porque en ella no tiene injerencia, y la propia Constitución de la República para, en sus propias palabras, refundar el Perú. Ya se ha visto en toda América a dónde llevan estos proyectos refundacionales, al autoritarismo, al abuso del poder y a la más vergonzosa corrupción. Es muy importante que todo peruano conozca con qué recursos inicia el presidente Castillo su gestión. 80.000 millones de dólares es muchísimo dinero y le debe haber costado al país muchos años y esfuerzos el construir ese capital. Dilapidarlo, como lo han hecho muchos de los autoproclamados líderes socialistas, es muy fácil. A la vista está el saqueo despiadado que ha sufrido Venezuela a manos de los Chávez y de los Maduros,
que han llevado al país más rico de América, con las más grandes reservas petroleras del mundo y con ingentes recursos mineros desde la bauxita al oro, a una incontenible espiral, una especie de retrete gigantesco por el que va descargándose hacia la alcantarilla. Más cerca aún, el desastre económico y sanitario por el que está pasando Argentina, ya con más del 40% de pobres y con unos niveles de desnutrición infantil que de ninguna manera se compadecen con las ingentes capacidades productivas del agro argentino. Que los muchos ciudadanos venezolanos expulsados por razones económicas de su país y recibidos como hermanos por Perú, le puedan contar al señor Castillo por qué están ahí, sufriendo las dramáticas penurias del destierro. Que le puedan contar cómo esos pocos dólares que pueden enviar a su tierra son la tabla de salvación de sus familiares para poder sobrevivir unos días más. Que los ciudadanos cubanos, que seguramente estarán también por allá, le cuenten por qué sus parientes allá en la isla han resuelto jugarse la vida al protestar contra la dictadura de 60 años que los tiene sumidos en la miseria más abyecta. Si esto no le basta al presidente Castillo para buscar y establecer un rumbo factible y realizable para su pueblo, debería también pensar en la fragilidad de su mandato. El 50% del país está en su contra y el otro 50% son aliados de ocasión. La prudencia y la sensatez suelen ser virtudes del hombre del campo y el abrir los oídos y la mente a la realidad cuando ésta le habla debería ser virtud del maestro. Ambas condiciones, maestro y del campo, las reúne Pedro Castillo. Que las aplique a su gestión es su decisión. Que resuelva ser el presidente de todo el Perú y no el de alguna facción ideologizada anclada al pasado y al resentimiento, es también su decisión. Si su opción es por el Perú, le deseo al señor Castillo y al Perú la mejor de las suertes. De no ser así, estaremos recibiendo pronto a los ciudadanos peruanos condenados al exilio que vendrán buscando libertad y oportunidad en tierra ajena. Muchas gracias. Editorial. Querido Quito, he decidido escribirte esta carta porque me ha invadido la tristeza al saber de ti y al enterarme cómo te encuentras. He sabido que tus calles están invadidas de maleantes y rateros que hacen que la gente buena ya no podamos transitar por ellas con tranquilidad. También me he enterado que no hay quien te cuide, que a la policía solo se la siente en aquel pico y placa que te impuso la realidad de un tráfico excesivo y que uno que otro control para imponer multas. Hoy he despertado añorándote, recordando el Quito de mi niñez, el de mi juventud, donde íbamos al colegio a pie sin que nuestros padres se preocuparan de que algo malo nos podía ocurrir, donde salíamos con los amigos a dar vueltas por tu Amazonas o por tu González Suárez, con las ventanas del auto abiertas para saludar con quienes nos topábamos. En ese tiempo los autos no tenían aire acondicionado ni ventanas eléctricas, pero tampoco las necesitábamos. A veces hasta nos dábamos el lujo de bajarnos en el mirador de la González o íbamos al panecillo a observar tus alrededores y tu grandeza. Hasta nos atrevíamos a jalar dedo para que alguien nos acercara a uno de los valles. Hoy te extraño y te recuerdo. Hoy tengo miedo de vivir en ti. Hoy me asusta que mis hijos salgan y sean atracados. Hoy ya no respiro tu aire porque tengo que ir con las ventanas del auto subidas y con películas antiatraco, porque puedo ser víctima de uno de los personajes que se paran en los semáforos para tirar agua a mi auto sin mi consentimiento o para agredirme si no se los permito. Si sabes qué es lo que más me duele saber que no estamos haciendo nada, saber que el destituido solo fue un triste delincuente que ha osado burlarse de los quiteños y de las leyes que lo aplauden en sus fechorías, que se supone son las que tienen que velar por tu integridad. No se pronuncian los que ya deberían tomar las riendas, saber que tú, mi ciudad, ya no nos perteneces, ahora eres invadida por extranjeros sin trabajo que nos atacan y nos corrompen. Te duele el
indolencia de quienes tienen el poder de poner en orden tus calles y no lo hacen. Me duele que siendo tus ciudadanos solo nos quejamos por redes sociales y no salimos a las calles a pedir que te respeten, a exigirlo. Mi hermosa ciudad, algo tenemos que hacer por ti. No podemos dejar que te conviertas en una cueva de ladrones. No podemos dejar que la gente mala invada tus esquinas. No podemos dejar que este hermoso patrimonio se destruya por el quemeimportismo de quienes tienen el poder y no actúan. Tus ciudadanos, los que de verdad te queremos, alzaremos nuestras voces para que se te respete, para que vuelvas a ser el Quito de los quiteños, para que podamos disfrutarte nuevamente. Con amor, Anónimo. A Yunda se le cayó la estantería por completo. Martín Vallares, 4 Pelagatos. Una vez que a Jorge Yunda se le agotaron las argucias y maniobras judiciales, Santiago Guarderas asumió la alcaldía de Quito. Ocurrió cerca de las 21 horas luego de que la jueza grimanesa Erazo había decidido, más o menos una hora antes, revocar las medidas cautelares que otro juez le había concedido a Yunda, destrabando así la decisión del Consejo Metropolitano que fue confirmada el 1 de julio por el Tribunal Contencioso Electoral, que es tribunal de última instancia. Así terminó una penosa y desvergonzada serie de intentos del exalcalde por aferrarse al cargo que incluyó artimañas y trampas en el sistema judicial. La decisión de la juez se produjo además luego de que el gobierno de Guillermo Lasso se pronunció al respecto por primera vez sobre este tema. La flamante ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo en la mañana que Yunda debe respetar la decisión del Consejo y del contencioso electoral. A las 20:36, Yunda insistió en su empeño de quedarse en el cargo, por lo menos hasta el viernes, en que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se pronuncie sobre otro recurso de protección. En un tuit dijo que había aún falta la decisión de dicha corte, que dejó sin efecto el informe de la Comisión de Mesa, que sirvió como documento para que el Consejo Metropolitano lo removiera. Ese recurso, sin embargo, no afecta la decisión del Consejo Metropolitano, por lo que, legalmente, Guarderas puede tomar las riendas del municipio, como en efecto lo hizo. Además, la decisión de la jueza fue adoptada luego de un proceso viciado, como lo establece un documento oficial del Consejo de la Judicatura. Yunda luego asimismo en Twitter le dijo a Guarderas que al posesionarse estaba cometiendo un delito. El incumplimiento de orden legítima de autoridad competente es un delito. Existe una acción de protección que evidenció la vulneración de mis derechos. Eso está aún por resolverse en la Corte Provincial de Justicia, escribió Yunda. Luego de conocida la decisión de la jueza Erazo, los concejales que habían removido al alcalde fueron hasta la alcaldía de Quito para acompañar a Santiago Guarderas a asumir el cargo que le corresponde legalmente por ser el vicealcalde de la ciudad. Yunda llegó a la audiencia a las 16 horas, pero poco después abandonó la sesión alegando indefensión. Según él, su abogado no había podido asistir porque tenía otra audiencia, razón por la cual había pedido una postergación de dicha audiencia, cosa que la jueza le negó. La revocatoria de las medidas cautelares de la juez Erazo puso así una serie de maniobras que terminaron y de trampas judiciales que llegaron a su fin de los abogados de Yunda para direccionar sus recursos de protección a las manos de determinados jueces que sabían les iban a ser favorables. En efecto, las trasfacías de la defensa de Yunda quedaron plasmadas oficialmente en un informe hecho por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura. De acuerdo a este documento, por ejemplo, el juez Carlos Enrique Soto Jiménez recibió el recurso sin sorteo previo, porque se utilizó una opción de ingreso directo, ya que se utilizó un proceso del año 2020 en contra del Ministerio de Agricultura en el que dicho juez fue titular.
Es decir, se hizo una monumental trampa para que el caso llegue a manos de Soto y el secretario Paul Pérez. Este error de ingreso afecta sustancialmente el sorteo y vicia su legalidad, ya que en lugar de ser efectuado entre aproximadamente 300 jueces competentes en todo el Cantón Quito, se le ingresa a un juez particular, dice el informe. El caso de la jueza María Belén Domínguez es igualmente chueco, es tan chueco como el del juez Soto. El caso debía ser conocido legalmente por la Unidad de Delitos Flagrantes, ya que la demanda se presentó fuera de horas laborables. Sorpresivamente, dice el informe, la acción presentada por los abogados de Yunda fue ingresada al Sistema Automático de Trámite Judicial SATGE por la funcionaria Daniela Andrade Espinosa como un proceso de violencia contra la mujer y la familia en una acción de tipo urgente y por asunto de asistencia judicial recíproca. Lo que el informe dice es que un parámetro que no tiene lógica alguna se aplicó. Entonces el caso, que tenía que haber ido a delitos flagrantes, muy curiosamente fue remitido a la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia, y la jueza que abocó conocimiento fue María Belén Domínguez. No solo eso, sino que el proceso fue ingresado como oculto para que no sea visualizado públicamente. De esta forma, la causa, que debió ser sorteada entre 400 jueces, terminó siéndolo apenas entre 4. Pero si el proceso llegó a donde Domínguez con trampa, lo que hizo la jueza inmediatamente no es menos tramposo. Hizo el cambio de materia y de procedimiento de la causa con sus propias credenciales y contraseñas, cosa que no es permitido. Es más, la Comisión de Disciplina ubicó otros casos anteriores en los que Domínguez resolvió de forma igualmente irregular. Domínguez no parece que sea una juez muy proba, dice el informe. Tiene 6 infracciones previas por actuaciones similares al del caso Yunda. El juez Soto no se queda atrás. Tiene 11 expedientes disciplinarios, de los cuales 4 están aún en trámite. El Consejo de la Judicatura también afirma que por esos 2 casos hay 7 funcionarios judiciales que están siendo investigados. Finalmente concluyó así una historia que legal e institucionalmente debe haber concluido el 1 de julio con el pronunciamiento del contencioso electoral. Ahora, el municipio de Quito estará en otras manos por los aproximadamente 20 meses que le faltan a la administración de Jorge Yunda. Lo primero que hizo Guarderas es anunciar que ha pedido al presidente del Banco Central del Ecuador que le entregue las claves del municipio de Quito para poder gestionar las finanzas del organismo. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Corrupción rampante, por Roberto Vaquerizo Carpo de El Diario. La CONAIE eligió como su presidente al ingeniero de medio ambiente, señor Leonidas Issa. Es una persona influenciada por las obras de Galeano y Mariátegui y ha manifestado que ante tanta corrupción, sin la correspondiente sanción, aplicará la justicia indígena para tratar de anularla. Menciono a Issa por su reciente nombramiento, por la observación del secretario de Comunicación afectando la libertad de expresión por comentarios sobre el mencionado dirigente por parte de los señores Vivanco y Boscán de la Posta, y por aportar con una idea aún fuera del lugar del Estado de Derecho como forma de combatir la corrupción. La corrupción es peor que el COVID. La ventaja de este último es que existen vacunas y medicinas para contrarrestarlo. Para la corrupción está la justicia desvanijada de la voluntad sometida a la codicia de los juzgadores. Las cortes y niveles superiores no actúan con la velocidad que los tiempos demandan. El asunto está casi fuera de control.
control. No saldremos de la crisis si no se desacelera la descomposición. Toda buena iniciativa del Ejecutivo está en riesgo de caer en lo mismo. Toma y daca era moneda común que toca al presidente desmontar. Cuidado alguno le falta, es el de la codicia y es el origen de todos los males. La corrupción el principal. El contralor subrogante Celi renunció. Su permanencia era un mal ejemplo para la sociedad. El CPCCS debe cancelar al defensor del pueblo. Hay variadas formas de corruptela. Una de las dos camisetazos de pocos asambleístas es que están produciendo en la Asamblea Nacional y que las agrupaciones políticas afectadas están reclamando sin su pedido que tenga eco. Nuestro voto fue en plancha por todos los candidatos de la lista, no por nadie en particular. El que se cambien es una decepción ciudadana, pero que lo hagan por una motivación o ofrecimiento conlleva formas de irregularidades asumidas a diezmos y repartos, de los que el país está hasta la coronilla. Por eso y otras de tan baja es la confianza de la Asamblea. Si en el pasado funcionó el cambio de camiseta y en el retorno a la democracia el honorable Clavijo la recordó, ahora es inaceptable. El voto a favor del reencuentro fue por el cambio de antiguas prácticas cuestionadas por inmorales. En un país donde el 30% de su población económicamente activa tiene trabajo plenamente remunerado y el 70% no es, criminal de la corrupción que robe oportunidades de progreso. Alarmante, el presidente Lasso avanza. Sería de continuar con la Comisión contra la Impunidad de las Naciones Unidas para detectar y desenredar los casos de corrupción y recuperar dineros donde quiera que se encuentren. Los señalamientos serán resueltos y la verdad se conocerá. Por Roberto Vaquerizo Carbo de El Diario. Montalvo, canciller de Lasso o del castrismo. José Hernández, 4 pelagatos. Mauricio Montalvo, canciller del Ecuador, consultó al presidente Lasso la posición que iba a tomar a nombre del gobierno sobre la situación en Cuba. No debe ser el caso porque, en los hechos, el presidente enmendó en sus redes la posición vergonzosa que tomó su canciller en un comunicado pésimamente escrito. Montalvo y sus colaboradores cercanos olvidaron que la sintaxis existe. La disonancia entre Guillermo Lasso y su canciller es de tal tamaño que una conclusión se impone. El presidente lo desmintió y, se quiera o no, lo dejó sin piso. La metida de pata de la Cancillería empieza con el trino publicado el viernes para presentar ese comunicado. El gobierno ecuatoriano hace votos por el restablecimiento de la paz social en Cuba y queda abierto a cooperar en lo que sea factible para ayudar a paliar la situación que vive el país caribeño. Un texto digno del correísmo y que, seguramente, aplaudieron todos los mamertos del país. ¿Qué entenderá el canciller por el restablecimiento de la paz social en Cuba? ¿Acaso esa paz social no se ha mantenido en forma ininterrumpida durante 60 años como producto de la dictadura sangrienta de los Castro? ¿Se puede desear que esa supuesta paz impuesta por aparatos de represión se restablezca? ¿Acaso los demócratas no tenían que celebrar, por el contrario, que ese pueblo oprimido y condenado a no poder tener ni hambre vuelva a osar, esta vez masivamente, a desafiar a la dictadura? Ese pueblo, huérfano de casi todo, encarcelado en una isla, ¿no merece total solidaridad? ¿Cómo se le ocurrió al canciller pedir el restablecimiento de la paz social impuesta por la dictadura y no el restablecimiento de la democracia, las libertades y las elecciones libres? ¿Dónde estaba Mauricio Montalvo cuando el actual presidente de la República luchaba en las calles por las libertades y la democracia en el Ecuador? ¿Acaso no son esos valores, esos principios, los que tienen que conducir hoy, como lo hicieron antaño, la política exterior? ¿Y qué buenos oficios propone el canciller
a nombre del pueblo ecuatoriano a la dictadura de Díaz-Canel? ¿Con quién debe componer un gobierno demócrata como el de Lasso, con el pueblo cubano que se moviliza por sus derechos básicos, o con la dictadura? Si el copy del trino es disparatado, el texto del comunicado causa perplejidad. He aquí un canciller que se compra la narrativa del aparato comunista cubano. Si el gobierno ecuatoriano, en este caso la Cancillería de Montalvo, fuera consciente de la situación que vive Cuba, no hablaría de la persistencia del embargo comercial y financiero. Porque si fuera consciente de lo que realmente ocurre en Cuba, sabría que la miseria y el estancamiento de ese país congelado en los años 50 del siglo pasado proviene del fracaso de su modelo económico y de la dictadura política, y no del embargo comercial, vieja retahíla de un régimen que hace creer a los ilusos que no puede comerciar, cuando lo cierto es que no tiene, por fuera de sus productos tradicionales, azúcar, tabaco, ron, pescados y mariscos, nada que vender. Y se acostumbró a vivir de la ayuda condicionada, soviética primero y venezolana después. Realmente es inverosímil que la Cancillería del gobierno del presidente Lasso, además de comprarse el discurso falaz de la dictadura, pretenda hacer creer que la situación de Cuba se debe a factores exógenos y coyunturales, como la pandemia, cuando se trata de efectos estructurales de un sistema fracasado. Con pandemia, además, naturalmente, con su actitud, el canciller Montalvo suscita preguntas de fondo que pocos imaginaban tener que plantearse en el gobierno del presidente Lasso. ¿En qué corriente piensa el canciller inscribir al país con posiciones absurdas como la contenida en su comunicado sobre Cuba? ¿Cómo puede haber tal discordancia entre el presidente de la República, que decide la política exterior, y su canciller, que debe ejecutarla? ¿Qué hace Montalvo a nombre del país sosteniendo la dictadura que ha hecho tanto daño como las de derecha en el continente, pero durante mucho más tiempo? Mauricio Montalvo hizo un flaco favor al gobierno que lo llevó al Palacio de Najas. José Hernández, 4 Pelagatos. El mapa político de la ministra Alexandra Vela en una sociedad líquida, por Talía Flores de Primicias. Conoce el poder de dedillo, ya ha transitado por él desde muy joven y nunca ha dejado de observarlo y analizarlo. La política ha sido para Alexandra Vela parte esencial de su vida. Ahora tiene en sus manos la posibilidad de moldear decisiones que pueden marcar el destino del país. 25 años después de su último cargo como concejala de Quito y tras haber sido secretaria particular de Jaime Roldós, subsecretaria de la administración de Osvaldo Hurtado, diputada y constituyente, solo la ética política es invariable, lo demás parece un mundo diferente. Las redes sociales han dado otra dimensión al ejercicio del poder y a la política. La gente opina de lo divino y lo profano, aplaude o descalifica. Sin intermediaciones se dirige a cualquier autoridad, incluso al presidente de la nación. Solo debe etiquetarlo en Twitter, abocados a la nueva realidad en ese escaparate donde se esculpe la realidad mediática. Los gobernantes ni siquiera aparecen ni parecen tener tiempo para calibrar las decisiones, simplemente deben adoptarlas. Es la sociedad líquida sobre la que se teorizó Theuns Bowman y que explicó Humberto Eco. Cuánto valor de Alexandra Vela a las redes, al ser usuaria de las mismas, podría definir el carácter de una cuestión, hacer que apenas se trate de una matriz. Solo mirar las decisiones de alto voltaje político que ha tomado Guillermo Lasso desde antes de asumir el poder y también desde Carondelet, en respuesta a la opinión de las redes, conforman su trascendencia.
Esta es la escenografía en la cual Vela deberá lograr acuerdos y consensos de los que tendrá que ser protagonista y libretista a la vez. De la extensa lista de prioridades a tratar, podría comenzar por consolidar la mayoría en la Asamblea Nacional, que preside Guadalupe Llori de Pachacutic, movimiento que incumplió el acuerdo legislativo al hacerse de la presidencia de la Comisión de lo Económico que fuera acordada para Creo. La empatía entre dos mujeres políticas, aunque provenientes de vertientes ideológicas distintas, será útil para hacerse a otros sectores y concordar con las leyes que el Ejecutivo necesita que sean aprobadas para cumplir el plan de gobierno con el que ganó las elecciones. Otro tema urgente es el abordaje de la consulta popular como piedra angular para enderezar el edificio institucional del país. Y para que tan pronto como se conore la meta del plan de vacunación 900 contra el COVID-19, el gobierno tenga un nuevo desafío que convoque al país. Armar la consulta requerirá un trabajo de filigrana para escoger los temas esenciales, sabiendo que eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social consta en el pedido que el Comité por la Institucionalización Democrática hizo a la Corte Constitucional con 300.000 firmas y aún se guarda respuesta. La ministra Vela debe valorar el planteamiento de que el pueblo escoja entre la Constitución de 1988 y la de 2008, hecha por ecuatorianos de enorme prestigio y experiencia política. En el complejo Ministerio de Gobierno hay otros temas cruciales como la seguridad, porque la violencia en las calles se ha desbordado y el volumen del narcotráfico amenaza la paz social. Las cárceles tomadas por los cárteles, ante la audacia del Estado, es pelosna. Y como diablo está en los detalles, vigilar que funcionen los inhibidores de celulares para que los capos no den órdenes desde adentro es crucial, al igual que impedir se maten entre bandas. Los ecuatorianos apreciarán también que la ministra Vela revele dónde, cómo y cuándo se incineran las toneladas de droga que decomisan en el país, por lo cual pasarían anualmente unas 500 toneladas. La coincidencia de que otra mujer, la general Tania Varela, esté en la Comandancia General de la Policía facilitará estas muy delicadas acciones de la ministra. Por lo pronto, han hecho bien en anunciar que proporcionarán a los involucrados un colosal atraco de los fondos del ISPOL. Respondan ante la justicia. La apuesta debe ser recuperar el dinero. Tarea frecuente de la ministra será desactivar las bombas que le colocarán diversos actores en busca de protagonismo, a sabiendas de que las elecciones seccionales del 2023 están a la vuelta. Acercarse a la Conalle de Leonidas Issa será un objetivo del gobierno del encuentro. El puente podría ser Guadalupe Llori, vinculada al movimiento indígena. Más complicado será neutralizar el boicot silencioso al cambio operado desde muchas instituciones públicas que fueron colonizadas por Rafael Correa. También lo será controlar los incendios que ocasionan las redes sociales, el pirómano peligroso desde su condición de prófugo errante. A pesar de su dilatada trayectoria, la política en la era de la sociedad líquida es nueva para la ministra Vela, que en cambio conoce desde siempre a esos personajes que hacen del paso un curul un ejercicio de oportunismo. Son visibles porque su piel de camaleones políticos cambia de color apenas perciben el miedo a perder ese poder y se mimetizan con él. Son de cuidado. Por Talía Flores de Primicias. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.